Buen día, soy Carlos Eduardo Salamanca, estudiante de la maestría en psicopedagogía de la UPB. Hoy con una profesional del programa Educación Sin Límites del departamento Boyacá. Decimabel, cuéntanos quién eres y sobre aspectos importantes del programa de inclusión y también sobre la ley 1421. Profe Carlos, muy buenos días. Primero que todo, yo quiero agradecerte de manera muy especial la invitación que me haces para participar en este espacio. Soy Decimabel Carreño Pérez, psicóloga de profesión, especialista en familia y vínculos intergeneracionales y desde hace algunos años hago parte de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá en el programa de educación inclusiva. Atendemos a las instituciones educativas dándole cumplimiento al decreto 1421, esta norma magna que nos indica la manera como debemos atender a los estudiantes con discapacidad, trastornos de aprendizaje o talentos y capacidades excepcionales. Partiendo de tres principios fundamentales: el acceso, la permanencia y la promoción de nuestros estudiantes, que teniendo en cuenta siempre las habilidades que ellos presentan, mirar los diferentes procesos y abordajes pedagógicos que podemos trabajar con ellos para que se puedan promover año a año, para que puedan alcanzar experiencias y aprendizajes significativos y les permita ir fortaleciendo su proyecto de vida. Nos hablas sobre discapacidad, trastornos y capacidades excepcionales. ¿Qué tipo de discapacidades y trastornos se abordan? ¿Cómo se realiza el proceso de atención a esta población de estudiantes? ¿Qué herramientas son fundamentales? Partimos de reconocer el CIMAT, este sistema integrado de matrícula que nos dice qué estudiantes se encuentran allí con novedad de discapacidad o trastornos de aprendizaje. Dentro de estas categorías hay que resaltar que encontramos la discapacidad visual, auditiva, intelectual, psicosocial mental, sordoceguera, múltiple, física y trastornos del espectro autista. En cuanto a trastornos de aprendizaje, encontramos trastornos específicos del aprendizaje escolar y trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Pero hay otra categoría que es importante mencionarla acá y es la de talentos o capacidades excepcionales. Cuando nosotros revisamos este registro, nos acercamos a las instituciones educativas y empezamos a orientar procesos a los directivos docentes, a los docentes, a las familias y a los estudiantes sobre todo el abordaje de atención a esta importante población, siempre teniendo en cuenta las orientaciones que nos da el decreto 1421 en cuanto a las herramientas, los lineamientos para atender de manera idónea a esta población. Hemos intentado llegar a las instituciones educativas a hacer un proceso de sensibilización donde formamos a los docentes, donde acompañamos a las familias para que encontremos esas herramientas, como digo, idóneas para atenderlos de una forma oportuna. Y esto lo hacemos por medio de ¿qué? De ese plan individual de ajustes razonables que nos menciona el decreto 1421, que es esa herramienta fundamental que le permite al docente conocer las particularidades de su estudiante, reconocer sus habilidades y de allí planear para él unas actividades que le permitan avanzar de manera significativa. También hay una herramienta muy importante a nivel pedagógico que nos brinda el decreto 1421 y es que nos dice, cuando nosotros reconocemos que todos tienen habilidades, capacidades, intereses, gustos, necesidades diferentes, podemos realizar una planeación universal donde los involucre a todos en ese proceso de aprendizaje. Finalizas hablando del diseño universal para el aprendizaje, pero cuéntanos, ¿qué barreras se presentan en la atención de estudiantes en el proceso de educación inclusiva? Es importante resaltar la labor que realiza el docente. Si bien nosotros en la mayoría de los casos encontramos docentes que tienen la intención de realizar un trabajo idóneo con ellos, de brindarles el espacio oportuno, de planear actividades que les permitan avanzar de manera significativa, que a veces también nos encontramos con docentes que les ha sido todavía difícil avanzar en estos procesos. Los docentes que dicen, yo no me formé para esto, a mí en la universidad no me enseñaron a trabajar con un estudiante con síndrome de Down,
A mí no me dieron herramientas específicas para eso y puede tener razón. Desde tu experiencia, ¿nos puedes compartir alguna situación y las estrategias utilizadas? A mí me encanta cuando me preguntan sobre las experiencias que he tenido de manera específica en campo, en una institución educativa rural, una escuela rural un poco apartada del área urbana. Atendíamos a un estudiante que estaba registrado en el CIMAD con una discapacidad múltiple. Él tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual moderada, tiene una baja visión irreversible y tiene un diagnóstico también de compromiso motriz y también tiene dificultad de lenguaje. El trabajo con él al inicio, cuando yo llegué a hacer el acompañamiento en la institución educativa, la docente estaba un poco desorientada, no sabía qué hacer, estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo auxilio porque ella ama a sus estudiantes, ella da todo por sus estudiantes, pero se estaba quedando sin herramientas de cómo atender al niño. Entonces, iniciamos con todo esto de tener en cuenta qué debemos realizar cuando tenemos a un estudiante con estas características. Reconozcamos su individualidad, reconozcamos sus habilidades. Es ahí donde inicio la orientación a la docente sobre claramente necesita un plan individual de ajustes razonables porque no va a la par con sus compañeros por la situación que menciono. Realizamos y se propone un PIAR por dimensiones, porque es un estudiante de preescolar, y qué dimensiones necesita fortalecer él. ¿Cuál será? La social, la cognitiva, ¿cuál es él? Entonces, empezamos a realizar este proceso, empezamos a acercarnos con la familia, iniciamos también esa articulación con familia, porque si bien es una mamita que ama a su hijo, tampoco tenía la información suficiente de qué ocurría con él, por qué él se comportaba de esa manera, por qué no tenía la capacidad para obedecer y para comprender cuando algo se le decía. Y es una mamá del área rural donde su conocimiento en ciertas cosas es limitado. Pues también nos aliamos con salud, empezamos esa articulación intersectorial que también se realiza desde el programa para que comprendieran el caso, comprendieran la realidad de esa familia, de esa mamá específicamente que era quien acompañaba todo el proceso de su hijo, para que trataran que las citas se las dieran en el casco urbano, que hubiese el profesional que le pudiese atender y ayudar en ese proceso. Empiezan a llevar al niño al proceso terapéutico y claramente todo esto ayudó muchísimo. El decreto nos dice, articúlense, ¿sí? Miren la responsabilidad de la institución educativa que le estaba cumpliendo, miren la responsabilidad de la familia, que logramos que la mamita hiciera parte importante del proceso, y mire la responsabilidad de las otras instituciones del municipio. Así es como logramos esa articulación, logramos un trabajo juicioso con el niño. Claramente, de manera paulatina fue mejorando, reconocimos sus habilidades y empezamos a trabajar con él de eso que le gustaba tanto. Él ama el campo, pues que se ha criado en el campo, ama los animales, ama sus mascotas, entonces trabajamos desde toda esa temática de manera transversal y arrancamos con un trabajo hermoso con el niño. Algo importante que olvidé comentarte con el caso anterior es el trabajo que realizamos con los niños, con los compañeros de salón. Yo te estoy hablando de un contexto rural, un aula multigrado donde la profesora atiende a todos los grados de preescolar a quinto y ellos no entendían qué pasaba con el niño, con su compañero, porque él de repente se levantaba del puesto, salía corriendo donde el otro compañero y le rompía la hoja de su cuaderno y salía corriendo y no pasaba nada. Y profe Carlos Salamanca de la institución educativa del municipio de Pesca, yo quiero agradecerte nuevamente, qué espacio tan lindo. Amo hablar de educación inclusiva, amo este proceso porque la vida me ha enseñado a quererlo mucho, porque creo que la que más ha ganado cuando me acerco a cada una de esas instituciones, a esas familias, a esa comunidad educativa, el aprendizaje es muchísimo mayor para mí. Entonces soy una bendecida por ello, soy una agradecida de la vida. Daisy Mabel, agradezco tu participación y hasta la próxima.